Cuando quieras. Dale, bárbaro. Ok, acá encontré el chat. Bien. Entonces, bienvenidas, bienvenidos a Física 1. Esto es un mensaje para la posteridad. Es como hablar a futuro esto, ¿no? Bueno, la idea para hoy va a ser resolver el problema 7. ¿Sí? Tiene bastantes incisos, así que ahora lo vamos a leer en detalle y ver cómo encararlo. Y después les voy a hacer un comentario sobre el problema 10. Y con esto ya terminamos la guía de dinámica. ¿Sí? Con los que vamos a ver hoy y vieron la vez pasada con Fer, ya están en condiciones de hacer toda la guía de dinámica. Entonces, bueno, la idea, como les decía, va a ser resolver el ejercicio 7 de manera completa o 99% completa. Y después un pequeño comentario o un tip o una ayuda que espero que les sirva a ustedes para resolver el problema 10 y que no se traben, ¿sí? Después de los otros problemas, bueno, les queda a ustedes para resolver y consultar, ¿sí? Entonces, bueno, arranquemos con el problema 7, ¿sí? Lo vamos a leer ahora. Si alguien tiene dudas sobre el enunciado, pregunten el problema y si no, pasamos a resolverlo, ¿sí? Bien, el problema es este que se ilustra en la figura, ¿sí? Tenemos una partícula, que es esta bolita de masa m. Se ve el puntero, ¿no? Sí, se ve, se ve. Sí, se ve, se ve. Buenísimo. Bien, tenemos esta pelotita, esta partícula de masa m, ¿sí? Que está unida a una barra, que es este dibujo acá, que tiene una longitud L. ¿Sí? Esta barra es una barra rígida, sin masa, y tiene bueno, esta longitud. Y lo que hace esta barra es girar alrededor de este plano con un ángulo θ. ¿Sí? Entonces, antes de arrancar, quiero que Alice me diga cómo se llama este dispositivo. ¿Sí? O sea, ¿qué está haciendo básicamente esta pelotita? ¿Qué es esto que nos muestra el dibujo? Como un péndulo. Pendulando. Exactamente, es un péndulo. ¿Sí? Básicamente el problema es un péndulo, pero es un péndulo en donde estamos agarrando a la pelotita no con una soga, como si fuese no sé, un yo-yo o cualquier otra cosa, sino con una barra. ¿Sí? Esa es la única diferencia entre un péndulo, si quieren, normal, y este péndulo del problema 7. O sea, el péndulo oscila sobre un plano, ¿no? Exactamente, sí, por eso quería que quede claro que es un péndulo, ¿sí? Oscila alrededor de este eje de acá. ¿Sí? O sea, está acá, después va para acá, después vuelve acá, después así. ¿Sí? Básicamente pendulea. Entonces, bueno, dice, si se conoce la velocidad v0 de la partícula cuando pasa por el punto más bajo de su trayectoria, y nos pide que determinemos varias cosas, ¿sí? ¿Qué son estas cosas? Bueno, lo vamos a leer ahora rápido porque, bueno, que no son difíciles de entender lo que nos pide, pero así ya nos sacamos encima y pasamos a resolver el problema. Entonces, el punto A nos pide el ángulo para el cual la velocidad se anula, ¿sí? El punto B nos piden también otro ángulo, solo que este no es para donde la velocidad se anula, sino que la fuerza que hace la barra se anula, y nos dice anota al pie, ¿no? Como notar que podría no existir este ángulo. Después en el inciso C, nos dice bajo qué condiciones se puede reemplazar la barra por una cuerda inextensible sin modificar la cinemática. Y el último ítem es el ítem D, nos pide que analicemos numéricamente este problema, ¿sí? Entonces, bien, el problema dijimos que consiste en un péndulo. ¿Sí? El problema de toda la vida, un péndulo normal y corriente, pero la diferencia es que es una barra y no una soga. Entonces, este problema a lo que apunta es a tratar de entender cuál es la diferencia entre una barra y una soga precisamente, ¿sí? Esta es la primera situación en donde encontramos una barra. Hasta ahora, por lo menos tal vez me estoy equivocando, pero no recuerdo que haya aparecido una barra, ¿sí? Vamos a ver más que nada en el inciso C, que una barra y una soga son diferentes. Por ahora en el inciso A y B no necesitamos, digamos, diferenciar una barra de una soga como estamos acostumbrados, ¿sí? Pero hay que hacer esa salvedad. O sea, este problema apunta a que entendamos cuál es la diferencia entre una barra y una soga. ¿Sí? Y esto va a ser importante para las guías que vienen, sobre todo. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, sí. Estamos bien. Joya, buenísimo. Bien, entonces empecemos a resolver el problema, ¿sí? El inciso A nos pedía que encontremos el ángulo donde la velocidad se anula. Entonces siempre lo primero que tenemos que hacer para todo problema de dinámica es especificar el sistema de coordenadas que vamos a usar, ¿sí? El sistema de coordenadas es un sistema de coordenadas polares, ¿sí? Porque es el sistema más cómodo que por lo menos a mí se me ocurre, para usar el movimiento del péndulo, ¿sí? Si ustedes quieren trabajar con ejes X e Y o ponerlos de otra forma, son libres de hacerlos, obviamente. Como siempre les digo, un sistema no es que esté mal utilizarlo, sino que es más o menos cómodo.
Este claramente el más cómodo es un sistema polar, ¿no? Entonces, bueno, llamamos R a la dirección que apunta radialmente hacia afuera del péndulo, digamos, y θ, fíjense que lo ponemos acorde a cómo crece el ángulo. ¿Sí? Como crece para allá, entonces θ la ponemos apuntando para allá. ¿Sí? Entonces, este es el sistema que utilizamos. Las únicas dos fuerzas, ¿sí? Aprovecho este dibujo también para hacer el diagrama de cuerpo libre. Fíjense que son solo dos fuerzas. La fuerza del peso, ¿sí? O sea, m por g, y esta fuerza, que es la fuerza entre la barra y la masita. Fíjense que acá no la llamé T como si fuese la tensión de una soga, sino que la llamé FB. ¿Sí? La llamo FB porque es una fuerza de vínculo, es decir, nos vincula, nos mantiene el vínculo entre la barra y la pelotita. ¿Sí? Después va a quedar más claro por qué la llamo así. Por ahora simplemente la llamamos FB para diferenciar que es una barra y que no es una soga. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos el sistema que vamos a utilizar, R, Una y las pregunta. fuerzas de las partículas. Decime. ¿Es el mismo tipo de fuerza que la tensión, la que hace, o no? ¿A qué te referís con tipo de fuerza? Que, o sea, esa fuerza está tirando para adentro, como en el caso de la soga sería una tensión. Exactamente. Por ahora, sí. Pero precisamente eso, lo que vos comentás, es la diferencia entre una barra y una soga. Justamente la diferencia entre una barra y una soga es que la barra puede apuntar hacia afuera. Y no siempre nos apunta hacia adentro. Exactamente. Me vine al pelo porque eso lo vamos a discutir después. Pero por Ok, ahora, como perfecto. decía, por ahora no nos vamos a concentrar digamos, en esta diferencia. ¿Sí? Vamos a tratarlo como si fuese una soga. Después el ítem C, vamos a discutir sí, en detalle cuál es la diferencia más. Pero está buenísimo que se hayan dado cuenta de estas cosas. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda más de esto? Sí, ¿el sistema Dale. de polares no están invertidos los ejes o soy yo interpretando mal las cosas? ¿Invertido cómo? Este R y este. Perdón, este R y este es θ. Claro, No, fíjate que R yo lo puse hacia afuera. No, o sea, es radial, apunta así. Y θ sí, apunta así como el ángulo. claro. Ah, listo, ya caché, listo, gracias. Dale, buenísimo. Ahí está. Bien. Si quieren, si copian algo y necesitan que frene, chifleme, ¿eh? Escriban en el chat, pero es más fácil que abran el micrófono y me piden que frene un segundo. ¿Alguien alguna duda más de esto? Si no, continúo. Excelente. Pasó los 2 segundos, así que seguimos. Bien, entonces tenemos el diagrama cuerpo libre, tenemos los ejes, listo, tenemos todo, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es, obviamente, tratar de escribir las ecuaciones de movimiento, como todo problema de dinámica. Pero para eso lo que voy a hacer primero es recordar cómo se escribía la aceleración en coordenadas polares. ¿Sí? Recuerden que en coordenadas polares la aceleración, el vector aceleración, ¿sí? Aquí hay una barrita, no sé si se llega a ver, pero bueno. Tenía dos componentes, R y θ. ¿Sí? La componente R consistía en estas dos componentes a su vez, y la componente θ de estas dos de acá. ¿Sí? Ahora, este péndulo, ¿sí? Este sistema, ¿qué podemos decir que nos va a simplificar la ecuación 1? Que tiene R constante. Por lo tanto, Claro, si la derivada da 0. Exactamente. Fíjense que el radio permanece constante porque está atado a la barra, o sea, atado, digo, unido a la barra. Entonces, el radio es el largo de la barra. ¿Sí? Si vamos al dibujo, el radio y la barra. Así de sencillo. Entonces, todo donde haya R2 puntos o R puntos, se va a simplificar, nos queda 0. Y donde esté R, vamos a poner simplemente L. ¿Sí? Eso es lo que hacemos en la ecuación 2. ¿Sí? Es decir, los términos que tienen derivada de R se nos mueren, estos dos de acá, y los términos que tienen R los reemplazamos por L, que es la longitud de la barra, que también es el radio. ¿Está bien? Entonces, la aceleración que vamos a utilizar van a consistir en estas dos componentes. La componente θ y la componente R. ¿Sí? Hasta acá no dije nada raro, digamos, como venimos trabajando toda la vida, ¿no? Entonces, listo. Tenemos el sistema, tenemos las fuerzas que actúan, tenemos cómo se escribe la aceleración, entonces tenemos que ahora escribir qué fuerzas, digamos, cómo son las fuerzas en los ejes. Entonces yo le pregunto a ustedes, en base al dibujo que hicimos, ¿qué fuerzas debemos descomponer, y cómo nos quedan? ¿Sí? Es decir, la fuerza de vínculo. La debemos descomponer, sí o no, y cómo nos queda, y el peso, sí o no, cómo nos queda. La fuerza del vínculo no hace falta porque está sobre el eje R.
radial. Lo que sí tendríamos que descomponer es el peso, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo quedaría el peso? A ver si se van dando cuenta. Que no puse los Para ángulos. el eje radial van a- sería módulo del peso por el coseno de tita, y para el eje tangencial sería, bueno, menos módulo de P por seno de tita. Exactamente, ¿sí? Acá, como dice Cristian, si no recuerdo mal, fíjense, ¿no? Si este es el ángulo, entonces, si vamos a este dibujo, lo que voy a anotar, vamos a seguir con... esperen, a ver, ahí se ve lo que escribo. A ver si tengo el mismo problema de antes. Sí, se ve, sí, sí. Bien. Si descomponemos el peso, si nos queda una fuerza así y otra fuerza así. Bueno, eso es... esperen, volvemos atrás. Descomponemos el peso y nos queda una fuerza así. ¿Se trabó? Colgó. Ah, sí. Porque quería que de a poco se vayan familiarizando. Esperen que hay consultas en el chat. Juanma, no se te escuchó el último minuto. Ah, ok, sí, se ve que mi internet está medio. ¿Se vio el dibujo? Ahora no hay ningún Parcialmente. dibujo. Hola. No. Sí, no, ahora lo borré. Ok, cuando está descomponiendo, dice en el chat. Buenísimo. Bien, no, lo que dije es esto. Esperen que vuelvo a dibujar. No aparece parejo. Bueno, básicamente descomponemos el peso y tenemos que indicar dónde está el ángulo. ¿Sí? Entonces, descomponemos y nos quedan las dos componentes así. La pregunta es, ¿dónde está el ángulo? Y lo que decía es que el ángulo es este de acá. Entonces, como este es el ángulo, tita, la componente radial va con el coseno y la componente tangencial va con el menos seno. ¿Sí? Eso es lo que dije. ¿Sí? Nada, simplemente tirarles una ayuda por si no lo veían muy, muy sencillo. O Era sea, eso. el ángulo tita queda entre el R versor y el peso. Exactamente. ¿Sí? Porque este es el ángulo tita. Si este es el reversor, fíjense que es como una extensión de la barra. ¿Sí? No lo puse porque quería que de a poco se vayan acostumbrando a verlo más fácil, ¿sí? Pero siempre dibujen las cosas, ¿sí? Entonces, bueno, la descomposición obviamente es una componente con el seno y otra componente con el coseno. ¿Cuál es cuál? Bueno, es lo que acabamos de comentar, ¿sí? En la componente radial va el coseno y en la componente tangencial va el seno, negativo porque apunta en sentido contrario al versor tita. ¿Está bien? Entonces, bueno, la ecuación 3 no es otra cosa más que las ecuaciones de Newton, las ecuaciones de movimiento, la componente radial, que es esta ecuación de arriba, y la componente tangencial, la ecuación de abajo. También fíjense, la componente radial es la aceleración radial, con la masa obviamente, y tenemos el peso menos la fuerza de vínculo, y en la componente tangencial actúa nada más que el peso. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Sí. Sí. Bien. Valentín, ¿por qué es negativa la aceleración radial? Queda negativa por la definición, ¿sí? O sea, esta es la definición de la aceleración, el vector aceleración. La componente radial tiene dos componentes, R2 puntos menos R tita punto. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Bien. Entonces, como decía, la ecuación 3, este sistema de ecuaciones, son las ecuaciones de movimiento y a partir de estas es donde vamos a obtener toda la dinámica del sistema, ¿sí? Entonces, lo que nos pide el problema era encontrar el ángulo, que lo llamamos θ sub b, tal que la velocidad se anula. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar el ángulo en función de la velocidad, o la velocidad en función del ángulo, ¿sí? O sea, relacionar velocidad y ángulo. Ahora, fíjense que la ecuación que tenemos, y bueno, a la que le da la radial, obviamente, porque la fuerza de vínculo no la sabemos por ahora, ¿no? Entonces, mirando esta ecuación,
Fíjense que lo que tenemos es una relación entre la aceleración tangencial y el ángulo. Ahora estaríamos tentados de integrar directamente y obtener el resultado. Ahora la pregunta es, ¿esa integral se hace en el tiempo o en qué? Bueno, obviamente, como esta es una derivada segunda temporal, estaremos, digamos, forzados a integrar en el tiempo. Pero eso no es lo que queremos. ¿Te escucho? Juanma, se te está cortando un poco. Ahora no se te escucha nada. Hola, hola. Ahí va. Sí, ahí se te escucha. Ok. Debe ser mi internet que está andando medio mal. Ok. Bueno, voy a tratar de ir más pausado y preguntar a ver si se corta. Vuelvo a repetir. Va a ser muy entrecortada la clase. Bien, entonces, como decía, Hace una tenemos la cosa. ecuación. Esperen que se me movió el chat. ¿Me escuchás, Juan? Decime. No, te iba a decir, no Yo te escucho preguntes bárbaro. porque te vas a volver loco. Hagamos una cosa, si se te empieza a entrecortar, te spameamos algunas Fs y eso quiere decir que no se te está escuchando, entonces tendrás que volver en función de eso. Ok. Así que F es que no se escucha. Nunca supe de qué era. No, F significa respeto. Mira, hay un léxico que me estoy perdiendo ahí. eso, pero sí, entendelo así por ahora, después lo charlamos. Dale. Fuera. Dale, bárbaro. Sí. Como decía, queremos la velocidad en función del ángulo. Y la ecuación 3, la parte angular, tenemos la aceleración angular en función del ángulo. Entonces, pareciera que ya está, tenemos todo. Sin embargo, si queremos integrar esta ecuación para obtener la velocidad y no la aceleración, eso no nos va a dar lo que queremos, porque esta aceleración es la derivada temporal de la velocidad. ¿Cómo se escucha bajito? Encima que le subí volumen. Ahí va. Ahí le subí volumen. Ahí se escucha perfecto. Buenísimo. Ahí va. ¿Qué problema estamos teniendo, Dios? Bueno. No te preocupes, así es la semipresencialidad. En realidad todo esto lo hacemos para que ustedes digan, che, quiero volver a la presencialidad, ¿viste? Está todo armado. Sí, por cierto, después sigamos. te tengo que contar eso, pero sí, volvemos ahora en unas semanas. Dale. Generando expectativas para el final de la clase. Bueno, entonces repito, no sé, tercera, cuarta vez, espero no se me corte. Esta es la aceleración, que es la derivada temporal de la velocidad. ¿Sí? Entonces, si integramos esta ecuación, integramos en el tiempo. Pero nosotros no queremos la velocidad en función del tiempo, sino la velocidad en función del ángulo. Entonces, lo que hacemos es este truquito de aplicar la regla de cadena, o también conocido como multiplicar y dividir por diferencial. ¿Sí? Entonces, básicamente, la derivada temporal segunda de tita la escribimos en términos de tita, no en función del tiempo. ¿Sí? O sea, multiplicamos por d tita o aplicamos regla de cadena con d tita y nos queda d tita punto derivado respecto de tita por tita punto. Entonces ahora esta ecuación queda m por l, que bueno, fíjense las m's no nos va a importar porque se cancelan, entonces nos queda básicamente este término de acá igual a g por el seno de tita. Entonces paso todo lo que tiene tita a un lado y todo lo que tiene tita punto del otro y llegamos a la ecuación 5. ¿Sí? Es decir, este tita punto con este de tita, que es este término acá, y del lado derecho tenemos g por el seno de tita, y paso este de tita para este lado. Y es lo que obtenemos acá. Acá de vuelta, como lo decimos siempre, si utilizamos primas para diferenciar la variable de integración de la variable que queremos, que es tita punto. ¿Sí? Entonces por eso acá le agregamos un tita a mano. ¿Sí? Entonces bueno, lo único que nos queda es resolver esta ecuación, pero teniendo en cuenta las condiciones iniciales. ¿Sí? Estamos integrando entre un tita punto 0 y tita punto, y tita 0 y tita. Entonces ahora quiero que ustedes me digan quiénes son para ustedes, y para el problema, tita 0 y tita 0 punto. ¿Cómo? Perdón, no entiendo. Las condiciones iniciales, ¿sí? Ah, ok. ¿Cuáles eran las condiciones iniciales? Si recuerdan. Ahora vuelvo acá por si quieren leer.
¿qué podemos decir? ¿Cuánto vale tita 0? ¿Cuánto vale tita 0 punto? ¿Tita 0 no es B0? No. Tita es un cero ángulo. ¿no es ese tita que se muestra en el gráfico? Exactamente, pero yo estoy preguntando la condición inicial, ¿sí? Cuando integramos entre dos valores, el valor inicial y tita, digamos, tita genérico, el que queremos. Y lo mismo con la velocidad inicial y tita punto. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién es este tita 0 y quién es este tita 0 punto? Es decir, ¿cuánto vale el ángulo inicial y la velocidad inicial? Eso es lo que les estoy preguntando. Las condiciones iniciales que nos está dando el problema y espero que se den cuenta dónde está. Tita 0 no sería 0 y tita punto 0. No, perdón. Tita 0 sería tita y tita punto 0 sería 0. ¿No? A ver, repetimos. Vamos a decir que tita 0, o sea, el ángulo, ¿vale? Tita, que es la condición que estamos viendo ahora en el dibujo, Y tita 0 punto. sería 0. Bueno, a ver, ¿por qué? Porque si viéndolo como un péndulo, en el punto máximo, supongo que es el máximo, la velocidad sería 0. Ah, no. Acá justo no sería que la velocidad 0 es un dato que se sabe y tita 0 sería 0. Al menos eso es lo que dice antes del punto A. Ahí me va gustando más. Como dice Luis también, Luis nos dice tita 0 vale 0, porque conozco la velocidad cuando pasa por el punto más bajo, y tita punto 0 vale B0. Ahí están un poquito más encaminados, ¿sí? Lo que querían que noten es esta frase de acá, ¿sí? Nos dice, se conoce la velocidad V0 de la partícula cuando pasa por el punto más bajo de su trayectoria. ¿Cuál es el punto más bajo de la trayectoria? Tita 0. Tita 0 igual 0. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, sí. O sea, esto es un péndulo, ¿no? Sube, sube, sube y después se empieza a bajar. El punto más bajo claramente es cuando está acá. En ese punto, el ángulo es 0. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Sí, esto no debería ser muy raro, ¿no? O sea, el punto más bajo de la trayectoria es cuando el ángulo vale 0. ¿Sí? Que es la posición de reposo de cualquier péndulo. ¿Sí? Entonces, tita 0, el ángulo inicial vale 0. Cuando el ángulo vale 0, ¿cuánto vale la velocidad entonces? B0. Eso es lo que quería que digan, porque está mal. O sea, Genial. vale 0. ¿Pero cuánto vale tita 0 punto? ¿Vale B0? Omega El 0. máximo. No, ¿la velocidad no es constante? No, lo que te da como dato es la velocidad y tita punto es velocidad angular, no velocidad. Ahí va. Eso es importante, ¿sí? Porque por ahí es lo que apuntaba precisamente. Estaría intentado poner listo, está 0 y acá es B0. Pero no, eso está mal, porque B0 es la velocidad tangencial y tita 0 punto es la velocidad angular. Entonces, si reemplazamos la velocidad angular en términos de la velocidad tangencial, usamos la definición de la velocidad tangencial. Es decir, la velocidad tangencial es r tita punto. ¿Sí? R por omega, como quieran llamarlo. O sea, el radio por la velocidad angular. Esta velocidad nos la dan, que es el dato. Entonces, lo que nos está diciendo implícitamente es, ojo, cuando reemplaces acá, no pongas B0, sino que tenés que poner B0 sobre L. Y de hecho, fíjense que tiene todo el sentido del mundo, porque B0 tiene unidades de metros sobre segundos. Mientras que tita 0 punto, o sea, la velocidad angular, no tiene el metros metido por ningún lado. Entonces, de alguna forma, nos tenemos que sacar el metro de encima. ¿Cómo lo hacemos? Dividiendo por L. ¿Sí? O sea, usando la definición de velocidad angular en términos de la velocidad tangencial. ¿Sí? Esto es como una nota, digamos, para que tengan en cuenta siempre. ¿Sí? En general, las velocidades que las denotamos como v van a ser las velocidades tangenciales. ¿Sí? Mientras que la velocidad angular la vamos a poner como tita punto, omega, etc. O sea, es como que hay una notación estándar que de a poco se va a venir familiarizando. ¿Sí? Lo importante es que esta velocidad que nos dan es la velocidad en el punto más bajo, que es la velocidad tangencial de la partícula. ¿Está bien? Entonces, simplemente eso era lo que quería que noten. El ángulo es 0, como eso era, digamos, lo fácil de ver,
Y la velocidad no es v0, sino que es v0 sobre L. Esa es lo que hay que tener cuidado cuando hacen estas integrales, ¿sí? No confundir velocidad angular con velocidad tangencial, con, no sé, con cualquier otro tipo de velocidad, ¿sí? Entonces, bueno, integrando estas dos ecuaciones, van a poder despejar θ punto en función de θ. Y van a obtener esto de acá, ¿sí? Me voy a detener un segundo a explicar un poco cómo hacer esta integral, por si hay dudas, pero no le voy a dar mucha bola, ¿no? Esta es un polinomio, ¿sí? O sea, imagínense que θ punto es x. La integral de x es x cuadrado sobre 2. Entonces, por eso nos queda la raíz. ¿Sí? Nos queda la raíz de θ punto menos la raíz de θ punto 0. Esa es la parte de acá. Del lado derecho, este menos g sobre L queda. Y la integral del seno, recuerden que es el coseno, por eso nos aparece un coseno. Y cuando evaluamos en θ y en 0, nos queda coseno θ menos coseno en 0, pero el coseno 0 vale 1. ¿Sí? Nada, simplemente cómo se hace la integral. Ahí Fer pone en el chat algo que está muy copado. ¿Sí? Nos dice, B es R punto en R versor más R θ punto en θ versor. ¿Sí? Es decir, la expresión para la velocidad, para el vector velocidad, perdón, en coordenadas polares. ¿Sí? Esta sería la parte en θ del vector velocidad. ¿Sí? Gracias, Fer, por la aclaración. Bien. Entonces, la ecuación 6, fíjense que es lo que queríamos. O sea, queríamos escribir la velocidad, θ punto, en función de θ. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? O sea, ¿se entendió la integral? ¿Se entendió esta discusión con el θ 0? Porque ahora lo que nos queda es simplemente hacer lo que nos pide el problema. O sea, ver cuándo esta cosa es 0. Bien. El problema nos dice que busquemos θ sub b tal que la velocidad se anule. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, simplemente reemplazamos. En vez de poner θ, reemplazo θ sub b y igual a 0. Si igualan a 0, van a poder despejar que θ es el arcocoseno de 1 menos b0 sobre 2g. ¿Sí? Y esta es la solución que nos pide el problema. Es decir, el ángulo para el cual la velocidad se anula. ¿Sí? Yo les pregunto a ustedes ahora. ¿Es la única solución? ¿Esto está bien? ¿Esto está mal? ¿Las unidades están bien? O sea, ¿qué comentarios podrían decir con respecto a esto? Lo que ¿Nos estamos sacamos perdiendo no de algo? fue la aceleración angular y no nos pide la velocidad. O sea, que esto Fíjate, no nos dice el ángulo θ b para el cual la velocidad se anula. Si la velocidad es angular, entonces es esto. Y si la velocidad es esta de acá, fíjate que L es una constante. Entonces, como va a estar igualado a 0, no nos va a importar en realidad. Entonces, en este caso es lo mismo. No sé si esa era la pregunta, si entendí bien. Sí, sí, sí. Bien, buenísimo. Bien, entonces esta es la solución, ¿no? Les pregunto a ustedes, ¿es la única? ¿Está bien? ¿Está mal? No, debería ser periódica. Maximiliano dice, el ángulo podrían ser 2, ¿no? Exactamente, vienen por ahí. Ojo que periódica por ahora no. ¿Por qué dices que puede ser periódica? Y si no da toda la vuelta, va a quedar oscilando y debería ser periódica. Exactamente. Esa es una gran salvedad que hay que hacer, y es que en todo lo que estamos haciendo acá, estamos suponiendo en realidad que no llega a dar la vuelta completa. Eso, aguantamos un segundito, ¿sí? Ahora cuando termine esta discusión sobre la solución, vamos a hablar de qué pasa si da la vuelta completa y demás, ¿sí? Pero es cierto que si da la vuelta completa, podría haber una solución periódica. Pero no es del todo cierto porque si da vuelta completa, tampoco habría velocidad donde se anule, ¿sí? Pero ahora nos vamos a tener eso. Entonces, sí, como dice Maximiliano, el ángulo podrían ser 2, ¿no? Y efectivamente son 2. Fíjense que... Profe, perdón, poner Decime. arcoseno y coseno a la menos 1 sería lo mismo, porque ahí arcoseno sería de función, ¿no? O sea, en vez de coseno a la menos 1. Se me entrecortó un poco. Poner coseno a la menos 1 y el arcoseno, ¿es lo mismo? Sí. Ah, ok. O sea, pensá que θ es el ángulo tal que cuando vos le tomás el coseno te da esto acá. Esa es, digamos. Sí, pero yo la pasé como coseno a la menos 1 haciéndolo. Sí, está Por eso perfecto. pregunto por las dudas. Sí. O sea, siempre que coseno menos 1 sea arco coseno y no 1 sobre coseno, o sea, la secante, está todo bien. Sí, vos te preocupate. Bien, entonces,
volviendo a los que discutíamos, y como dice Maximiliano, efectivamente, esta no es la única solución, sino que son dos soluciones. Y lo podemos ver desde dos puntos distintos. La primera es un argumento más matemático, ¿sí? Tiene que ver que lo que estamos haciendo básicamente es buscar soluciones del tipo coseno de x igual a algo, ¿sí? O sea, cuando despejan de acá les queda coseno igual a algo. Y eso tiene dos soluciones posibles, ¿sí? Acuérdense que el coseno es par, así que hay dos soluciones posibles. Ese es el argumento, digamos, más matemático que podrían notarlo, ¿no? Ahora, el argumento más físico y más intuitivo que nos podemos encontrar es que esto es un péndulo, ¿no? O sea, esto va a estar oscilando acá, acá, o sea, este bicho va a dar oscilaciones de un lado al otro. Este problema es totalmente simétrico, o sea, si pasa algo en este lado, va a tener que pasar lo mismo en este lado. Entonces, si este ángulo que hallamos nosotros, ¿sí? Que nos da, no sé, el arco coseno de bla, 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 imagínense si está por acá. Si se anula acá, también se va a tener que anular de este lado, porque es totalmente simétrico. Entonces, bien sea porque ustedes dijeron, che, pero para, esto es un péndulo, yo sé que el péndulo es simétrico respecto al eje vertical ese que está punteado, entonces, en realidad esta solución es más y menos, o bien podrían decir, bueno, como estoy buscando soluciones de este tipo, en realidad son dos las soluciones, sino que son más, menos, este de acá. Por cualquiera de los dos caminos, lo que es importante es que noten que no es la única solución, sino que son dos. Esas dos van a ser más y menos tita b. ¿Sí? Ese es el primer comentario que hay que hacer. ¿Sí? Siempre tengan cuidado con estas cosas. Interpreten un poco el resultado y piensen en el problema que están analizando. ¿Sí? Porque por ahí pasan por alto estos resultados y por ahí si el problema les pide algo más adelante y no tienen esto, se pierden información y por ahí van a llegar a resultados erróneos. Entonces siempre deténganse un rato a pensar si está bien, si falta algo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, como decíamos, las soluciones son dos en realidad, más y menos tita. ¿Sí? Primer comentario. Segundo comentario. Esta posición, o sea, este tita sub b, es el ángulo tal que la velocidad se anula. ¿Sí? Entonces, el ángulo tita sub b es el ángulo tal que la velocidad del péndulo se anula, pero como es un péndulo, cuando la velocidad se anula, ¿qué es lo que podemos decir? ¿Qué? Si lo leen lo pueden decir. ¿Cuál es la pregunta? Repito, sí. El programa nos pedía el ángulo tita sub b, sí, este de acá, tal que la velocidad del péndulo se anula. Y eso fue lo que hicimos, ¿no? O sea, planteamos la velocidad, la igualamos así y la despejamos, ¿no? Entonces, hasta ahí no habría nada. Ahora, esta velocidad, en donde el péndulo se anula, nos da una información extra, ¿sí? Y es lo que les estoy preguntando. La velocidad se anula cuando el péndulo se encuentra en ¿dónde? Esa es la pregunta un poco más directa y explícita. En el tita máximo. Exactamente. Exactamente, sí, o sea, esta posición, ángulo que hallamos, tita sub b, no es nada más que el ángulo donde la velocidad se anula, sino que también es el ángulo en donde el péndulo llega a su posición máxima. ¿Sí? Es decir, el péndulo oscila con cierta amplitud, y este ángulo tita sub b, que es donde la velocidad se anula, es el ángulo donde el péndulo llega al punto máximo antes de, digamos, retomar el camino en sentido contrario. Entonces, este ángulo tita sub b son esas dos cosas, ¿sí? Que en realidad es la misma cosa si lo interpretamos. Esto por ahora es una interpretación, pero va a ser importante para el inciso que sigue. Ahí Hernán pregunta, ¿estos se llaman puntos de retorno? Sí, si no recuerdo mal, sí, pero no sé si vos estás pensando por ahí como... No, claro, no lo vieron. Sí, ahora cuando veamos igual la guía siguiente, creo que es rozamiento, y la que sigue es movimiento oscilatorio, ahí vamos a ponerle nombres formales a todos los puntos críticos de un sistema. Sí, sí, sí. Bien, entonces, último comentario para cerrar este inciso. Fíjense que la solución nos depende, bueno, de G, que es una constante, o sea, 9,8, L, que es la longitud de la barra, que va a estar fija, pero nos depende de B0.
¿sí? O sea, de la velocidad inicial. Esto tiene todo el sentido del mundo, obviamente. O sea, el ángulo nos depende de la velocidad con la que nosotros le damos al péndulo o a la masita para que comience su movimiento. Entonces acá hay un par de cosas para interpretar que también nos va a servir para el problema que sigue, para el inciso que sigue. Lo importante, más allá de que depende de la condición inicial, es que depende de la velocidad. Entonces, si la velocidad es muy grande, fíjense que, me fui para otro lado, si la velocidad es muy grande, el ángulo va a ser muy grande, ¿sí? O sea, si ustedes grafican el arco coseno pueden notarlo, ¿sí? Si la velocidad es muy grande, el arco coseno es una función creciente, así que θ sub b también va a ser muy grande. A su vez, si B0 es muy chico, el ángulo es muy chico. Y esto tiene todo el sentido del mundo, porque obviamente si nosotros le damos más velocidad inicial al péndulo, es lógico que la masita llegue cada vez más alta, ¿sí? Entonces, este es otro comentario que vale la pena hacer y que está bueno interpretarlo porque justamente nos da un indicio de que la solución a la que llegamos tiene sentido, ¿sí? Es decir, si nosotros le damos mucha más velocidad inicial, obviamente yo voy a esperar que llegue más alto, no más bajo. Y efectivamente el sistema se comporta de esa manera. Bien. Déjame ver si me estoy comiendo algo. Bien, acá este último comentario para relacionar lo que charlamos recién, no me acuerdo el nombre del compañero. Fíjense que si la velocidad es muy grande, incluso puede pasar que el péndulo en vez de oscilar dé una vuelta completa. ¿Sí? O sea, le damos tanta velocidad, que no oscila, sino que dé una vuelta completa. ¿Sí? En este caso, como decía, no va a haber ningún θb porque no hay ningún punto en donde la velocidad se anule, porque va a estar siempre en continuo movimiento. ¿Sí? Entonces, estas son cosas que están buenas que se vayan dando en cuenta y es llegar a un resultado, tratar de verlo con cariño e interpretar qué es lo que está pasando a partir de ahí. Entonces, hasta acá estamos bien. Ahora vamos a hacer el inciso B, que nos pide el ángulo, no ahora donde la velocidad se anula, sino donde la fuerza de vínculo se anula. Y vamos a seguir usando lo que vimos en el problema. O sea, vamos a seguir utilizando lo que estuvimos haciendo. Pero hasta acá está todo claro. ¿Alguien tiene dudas? ¿Se entrecortó a un lado? No, se escuchó bien, no se cortó. Bien, se ve que fue ese momento. Igual, pregunta, y si quiero calcular la velocidad máxima que le puedo aplicar al péndulo, ¿cómo lo pensaría? ¿La velocidad máxima para qué? Para que no diera la vuelta entera. Bien. Fíjate que, bueno, esto lo vamos a hacer en el ítem B, pero te adelanto un poco, ¿sí? O sea, vos lo que puedes hacer es hallar cotas, ¿no? Puedes decir la velocidad para que llegue al punto, digamos, acá. Claramente, si pasamos 180, pues estamos viendo acá, ¿no? O sea, si llega hasta 180 y lo pasa un poquito, ahí da la vuelta completa. Entonces, lo que nosotros vamos a querer es que no pase 180. No, o sea, pi, básicamente. Entonces, vos lo que puedes hacer es calcular la velocidad cuando está en 180, ¿sí? Y esa va a ser la velocidad máxima. Y de ahí, bueno, te sale la cota, precisamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si pasás 180 ya empieza a caer para este lado. Entonces, ahí da la vuelta completa. Ok. ¿Alguien más? Bien. Sigo, de última vuelven a preguntar, ¿sí? El inciso B, como decía, nos pide de vuelta hallemos un ángulo, pero esta vez no en donde la velocidad se anula, sino en donde la fuerza de vínculo se anula. Entonces, en este caso, fíjense que lo que hay que hacer es usar la otra ecuación de movimiento, es decir, la que involucra la fuerza de vínculo y no la otra. ¿Sí? Entonces, lo que hago acá en la ecuación 8 es reescribir la ecuación de movimiento, pero pasé la fuerza de vínculo de este lado. ¿Sí? O sea, agarré la ecuación de movimiento que habíamos llegado acá y pasé la fuerza de vínculo por acá y este término por acá. Nada más que eso. ¿Sí? Entonces, hacemos eso y ahora lo que utilizo es el resultado para θ punto que llevamos en el inciso anterior. ¿Por qué hacemos eso? Bueno, porque recuerden que nosotros acá estamos buscando el ángulo donde esta fuerza se anula. Y acá nos queda el ángulo y la velocidad.
Entonces lo que hago es sacarme encima la velocidad y escribir en términos de los ángulos, que fue lo que hicimos en el inciso anterior precisamente. Entonces, bueno, si hacen eso, van a hallar que la fuerza de vínculo vale este bicho acá. Y como queremos ver ahora que la fuerza de vínculo se anule, entonces simplemente lo que hacemos es igualar a 0. ¿Sí? No es muy misterioso este ítem. Entonces, igualamos a 0 y despejamos θ sub f, se llama. Y acá de vuelta, obviamente, vamos a tener dos soluciones. Y esas dos van a ser más y menos el arco coseno de este bicho. ¿Sí? Fíjense que las dos soluciones son muy parecidas, ¿no? Este es 2/3 menos B0 sobre 3GL y este es 1 menos B0 sobre 2GL. O sea, acá hay un 2/3 de diferencia con respecto al θ sub f, ¿sí? Fíjense que es muy simétrico este problema, incluso hasta estos puntos, ¿sí? Ahora, este inciso nos presenta un nuevo, digamos, un nuevo alerta, ¿sí? Y es el siguiente. Nos dice, halla el ángulo para el cual la fuerza se anula. Y nos dice, notar que θf podría no existir, ¿sí? Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué les parece que el problema nos está diciendo eso? ¿O por qué les parece que θf podría no existir? ¿Dónde está la sutileza de todo esto? O sea, no lo sé viendo la ecuación, pero sé que si está en 90 grados, o sea, pi sobre 2, ahí no le está haciendo una fuerza de vínculo. ¿O sí? O sea, desde el punto de vista físico creo que lo entiendo. No, claro, ¿no influye el largo de L? ¿El largo o algo dijiste? No escuché bien. El largo. O sea, si se mantiene constante. Acá tengan en cuenta que o sea, L es el largo de una barra. La barra no se puede achicar ni elongar ni nada, o sea, está fijo, ¿sí? Bien, acá dice... Perdón, si θ es pi Sí. sobre 2, no te quedaría que la gravedad, o sea, el peso solo va en la gravedad y no tenés una componente en la barra. Bien, viene por ahí el tema, entre otras cosas. Ahí también en el chat dicen si no hay vínculo, un poco el chat. Atraviesa la barra, no estaría en 180 grados. Bien, viene en parte por esto que están comentando ustedes, ¿sí? O sea, va a haber puntos en este movimiento oscilatorio en donde la fuerza de vínculo no va a estar presente, ¿sí? Eso es una importante cosa que noten, y es importantísimo también porque ya se están dando cuenta de que la fuerza de vínculo no se comporta igual a la tensión, porque a la tensión siempre le vamos a estar presente, o sea, siempre va a apuntar tratando de traerla más hacia sí. En este caso no, y está buenísimo que ya se hayan dado cuenta o se estén dando cuenta ahora. Excelente. Ahora hay otro punto que hay que notar, y es que como comentábamos antes, podría pasar que el ángulo no exista porque, por ejemplo, damos una vuelta completa. ¿No? Si damos una vuelta completa, θb no existe, entonces no hay ningún punto en donde la velocidad se anule. ¿Por qué estoy relacionando velocidad con θf? Bien, denme un segundo, ahora les explico por qué, y espero que quede más claro, ¿sí? Como dije, θf y θb se relacionan con este 2/3, ¿sí? O sea, son muy similares, ¿no? Entonces, voy a aprovechar la discusión que hicimos hace un ratito, y vamos a comparar θf con θb, porque justamente ahí está toda la cuestión del problema. Entonces, veamos qué pasa si θf es mayor o menor que θb. Es decir, si el ángulo es mayor o menor al punto de máxima amplitud. Si θf es mayor que θb, entonces este es un caso en donde no va a estar presente... Perdón, si θf es mayor que θb, esto no puede darse porque θb era punto máximo. ¿Sí? Es decir, no sé, si θb vale 45 grados, yo ya sé que a los 45 grados el péndulo llega al punto máximo y vuelve. Entonces no hay chance que yo obtenga un ángulo mayor porque el péndulo no llega hasta ahí. ¿Sí? Entonces, a partir de esto de acá, nos damos cuenta que el ángulo, θf, va a tener que ser siempre menor o igual a θ sub b. ¿Sí? Esa es la primera cuestión. Entonces, teniendo en cuenta que el ángulo θ sub f tiene que ser menor o igual a θ sub b,
pensemos un poco en lo que está pasando. Esta va a ser la solución que nos interesa, obviamente, pero siempre nos vamos a tener que mantener en este rango de acá, entre 0 y pi. ¿Y por qué nos quedamos ahí? Bueno, porque ya sabemos que si nos pasamos a penitas de pi, el péndulo da una vuelta completa. Si da una vuelta completa, tita sub b no existe, ¿no? Porque en ningún momento se frena. Y si tita sub b no existe, entonces no hay ninguna limitación para tita sub f, porque yo sé que en algún punto del péndulo siempre va a estar, siempre va a haber un lugar en donde la fuerza de vínculo se me anule, que como bien ustedes decían, por ejemplo, en 90 grados. Entonces, estas son las cosas que hay que tener en cuenta cuando nos dice que podría no existir la solución, ¿sí? ¿Y por qué podría ser? Bueno, primero, porque vamos a necesitar que sí o sí, si existe ese ángulo, tiene que ser menor o igual que el ángulo que hallamos en el punto A. Porque si es mayor, ya sabemos que eso no tiene sentido porque el péndulo no ya está ahí. Entonces, esa es la primera cuestión que hay que notar, que incluso se puede haber dicho al principio de todo el ejercicio. O sea, ya sabemos que el péndulo llega hasta tita sub b y no va a pasar de ese punto. Entonces, el tita sub f que hallemos va a tener que ser siempre menor a ese punto. Listo, esa es la primera cuestión. Ahora, ya sabemos que tita sub f es menor que tita sub b, menor o igual, pero eso no se va a cumplir en todo rango, sino que, digamos, vamos a pedir que se cumpla en el rango de 0 pi, porque si se cumple para pasado pi, yo ya sé que da la vuelta completa. Y la vuelta completa es el caso, digamos, donde no obtenemos nada porque no hay ninguna limitación para tita sub f. O sea, siempre va a existir. Entonces, siempre que nos mantengamos en este rango, y va a ser lo que vamos a hacer a continuación, tita sub f va a existir. ¿Sí? Entonces, esta solución, ¿sí?, va a ser siempre válida, siempre y cuando nos mantengamos en ángulos tita sub f que sean menores o iguales que tita sub b. ¿Estamos bien? Sí, o sea, todavía no sé por qué compararía tita sub f y tita sub b, pero sí entiendo lo que estamos diciendo hasta ahora. Bien, o sea, queda claro que tita sub f siempre tiene que ser menor o igual que tita sub b, ¿no? Sí, eso sí lo entiendo. Bien, entonces, partiendo de ahí, ¿sí?, vos sabés que si tita sub f es mayor que tita sub b, no existe. Eso es lo que no dice el ejercicio. O sea, tened cuidado que el ángulo puede no existir. Y puede no existir si, por ejemplo, le damos un ángulo mayor que tita sub b. Entonces, lo que nos está diciendo el ejercicio es, che, tened cuidado en la solución, o sea, vos haces la cuenta y llegas a eso y listo, ya está, puedes decir, listo, encontré y se cumple. Bueno, no es solamente eso, sino que, digamos, interpretar un poquito el resultado. Eso es lo que te está pidiendo el ejercicio. ¿Cómo lo interpretás? Bueno, de esta manera. Decís, bueno, yo ya sé que tita sub b es el ángulo máximo, y el ángulo máximo es el ángulo donde la velocidad se anula, y ese ángulo es la amplitud máxima del péndulo. El ángulo tita sub f siempre va a tener que ser menor o igual, porque si no, no va a existir ese ángulo. Otra nota aparte que vamos a hacer es, ok, el rango que nos interesa va a ser este, porque ya vimos que si no da la vuelta completa, pero también hay que aclarar que si da la vuelta completa, siempre va a existir tita sub f. Entonces, si da la vuelta completa, tita sub f existe siempre. Si no da la vuelta completa, hay que pedir que tita sub f sea menor o igual que tita sub b. Así que por ahí, ahora que lo explicamos, parece tonto e incluso muy evidente, o sea, siempre, ¿no? Pero bueno, es una salvedad que hay que hacer, ¿sí? Pero es importante porque a partir de esto podemos obtener resultados y cotas para la velocidad a la cual nosotros tenemos que tirar el péndulo para que se cumpla esto. Y acá está relacionado con lo que preguntaba Cristian. Bien, ahí Maximiliano nos dice, todo esto por una cuerda, digamos, no. Porque es una barra, no podría anularse la fuerza de vínculo. O sea, vos estás preguntando que este análisis no vale por una cuerda. ¿No? Esa es la pregunta. Para una barra, claro, sí, o sea, hasta acá estamos tratando a la barra como una barra. O sea, esto pasa solamente porque es una barra. Sí. Si esto es una soga, el problema cambia, o hay que tener un poquito más de cuidado. Que eso es el inciso C, justamente. Pero sí, esto es una barra. Porque como comentamos antes, la barra
O sea, la soga siempre apunta, o sea, siempre trata de atraer al cuerpo. La tensión siempre apunta para adentro, por decirlo de un modo. En una barra no pasa siempre eso. ¿Sí? Que es lo que vamos a discutir ahora. Pero sí, esto es solamente por una barra. Bien, entonces, sabemos ahora que θ sub f tiene que ser menor o igual que θ sub b. Y eso está buenísimo para lo que vamos a hacer, porque es, a partir de esto, podemos obtener cotas para la velocidad a la cual nosotros tenemos que tirar ¿cómo se dice? La partícula, y que el sistema se comporte, digamos, piola. O sea, que no pase nada raro y que se cumplan todas estas cosas que pedimos. Entonces, como θ sub f es menor que θ sub b, como el coseno en este rango que estamos trabajando es monótonamente decreciente, cuando le aplicamos el coseno se invierte este símbolo acá. ¿Sí? O sea, en vez de ser menor o igual es mayor o igual. Y nosotros ya tenemos ecuaciones para el coseno de θ f y para el coseno de θ sub b. O para θ f y θ sub b es lo mismo, ¿no? O sea, son arco coseno. Entonces, podemos plantear esta desigualdad de acá. Que fíjense que si despejamos B0, obtenemos que B0 tiene que ser mayor, B0 cuadrado, sí, pero me ahorro un poco de palabras. B0 cuadrado es mayor o igual a 2GL. ¿Sí? Entonces, esta ecuación de acá, es decir, que θ sub f sea menor o igual que θ sub b, fíjense que nos dice la velocidad mínima a la cual nosotros tenemos que tirar el péndulo para que exista una fuerza sub f, o para que exista, perdón, un θ sub f tal que el ángulo se anule y para que exista un θ sub b tal que la velocidad se anule. Ahora, lo que nos interesa, digamos, por ahí principalmente, pero también, no es solo la velocidad mínima, sino la velocidad máxima a la cual nosotros podemos tirar estas cosas y que también se sigan cumpliendo esta condición. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, es sencillo, ¿no? Estas ecuaciones son cosenos y senos, o bueno, coseno más que nada, y sabemos que siempre están acotadas entre -1 y 1. Entonces vamos a pedir que el argumento, o sea, el argumento del arco coseno o directamente del coseno, que es esto acá, sea menor a 1 y mayor a -1. Todo con iguales, ¿sí? O sea, vamos a pedir que esté acotado entre estos dos valores de acá. Si despejan de acá, van a obtener dos inecuaciones. La primera nos dice que la velocidad tiene que ser positiva. ¿Sí? O sea, B0 cuadrado tiene que ser positiva. ¿Sí? Esa no nos va a aportar nada. La que sí nos aporta es la segunda, que nos dice que... bueno, acá me comí un cuadrado. Nos dice que la velocidad al cuadrado tiene que ser menor o igual que 5 veces GL. Entonces, pidiendo que θ sub f sea menor o igual que θ sub b, y a su vez pidiendo que esté en el rango entre -1 y 1, obtenemos cotas para la velocidad que va a estar entre 2GL y 5GL. Es decir, acá, además de lo que nos pedía el ejercicio, hemos podido hallar cuánto tiene que ser la velocidad para que, es decir, cuán rápido nosotros tenemos que tirar a la masita para que exista el θ sub b y exista el θ sub f, tal que se cumpla todo lo que estuvimos haciendo hasta acá. ¿Está bien? Con esta velocidad nos aseguramos que existe este ángulo, ¿sí? Entonces, siempre que nos mantengamos en este rango de velocidades, en ese rango de ángulos, etcétera, etcétera, nos vamos a asegurar que θ sub f existe. Entonces, fíjense que no hallamos solamente el ángulo, sino que también hemos podido hallar la velocidad, o mejor dicho, cotas para la velocidad inicial, para que el sistema se comporte de la manera que queremos, ¿sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sí, hago una consulta, no sé, creo que algo no me quedó claro. Dale. O sea, todo lo arrancó desde que θ f tiene que ser menor o igual a θ b. O sea, lo que conseguimos, que es que esté entre 2GL y 5GL, eso en realidad me va a asegurar que además de que existe, es menor o igual a θ sub b, ¿no? Exactamente. Porque pero fíjate existir que va a existir siempre, ¿o no? Bueno, es que, digamos, si θ sub f es mayor que θ sub b, eso no va a existir. ¿Sí? O sea, siempre está suponiendo implícitamente que θ sub b existe. Que θ sub b exista quiere decir que, por ejemplo, no dé una vuelta completa al péndulo.
Entonces, implícitamente acá estamos diciendo que el péndulo no llega a dar una vuelta completa. ¿Sí? Ah, claro, genial. Porque yo digo, ok, pero el vínculo siempre está, pero también le sumamos la condición de que también exista tita sub b. Exactamente, exactamente. Ah, por eso no me cerraban las cosas. Genial, genial, genial. Buenísimo. Claro, porque yo digo, está bien, pero si no existe tita sub b, no significa que no exista tita sub f, pero tampoco podríamos hacer una relación, no podríamos sacar, digamos, nada con esa conclusión de que no No, exista tita sub b. por eso siempre, digamos, hubo que hacer esta salvedad de que estamos en un rango en donde tita sub b existe, es decir, en donde el péndulo oscila y no da una vuelta completa. Genial, 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 gracias. Fíjense que si da la vuelta completa el problema es distinto, o sea, no es un péndulo, sino que es un movimiento circular. Así que no es el caso que estamos analizando. Bien, aprovecho a tomar agua. Si alguien tiene dudas, pregunte, y si no, pasamos al ítem C. Bien, Maximiliana pregunta. Tita sub F es donde se anula la fuerza de vínculo, ¿no? Sí, es esa. Pero intuitivamente no entiendo cómo puede pasar eso. ¿Qué es lo que no entendés? O sea, ¿cómo se anula la fuerza de vínculo? O... Ok. Déjame que expliquemos un poco el ítem C y lo comparamos con una soga, a ver si te ilumina un poco. Si no, volveme a preguntar. ¿Sí? Porque en el ítem C discuto un poquito estas cosas de acá, que ya estuvimos hablando. ¿Sí? Así que aguantame si querés un ratito. No hay problema. No hay problema, no tengas micrófono. Yo, como podrán ver, no tengo muy buen internet, así que no puedo quejarme nada. Bien, pasemos al ítem C. Vuelvo para ver. ¿Sí? O sea, el ítem C nos decía bajo qué condiciones podemos reemplazar la barra por una cuerda inextensible sin modificar la cinemática de la partícula. ¿Sí? Entonces, para analizar este punto, lo que hice y lo que vamos a hacer es considerar tres regiones o tres regímenes o tres situaciones en donde el péndulo se comporta de una manera u otra dependiendo de algunas cosas. ¿Sí? Para eso, lo primero que consideramos es lo siguiente. Imagínense que estamos en un caso en donde el péndulo, ¿sí?, oscila con ángulos chiquitos, es decir, le damos una velocidad tranqui. ¿Sí? No nos zarpamos, no nos vamos tan, digamos, nos mantenemos chiquititos. O sea, siempre oscilando por acá. ¿Sí? O sea, no es que le damos una fuerza gigante que pasa a 90 grados ni nada. O sea, estamos ahí. Si estamos ahí, la barra y la soga claramente se van a comportar de la misma manera, en el sentido de que ambas fuerzas, tanto la de vínculo como la tensión, tienen el mismo fin. Y es hacer que el movimiento del péndulo se mantenga en un radio fijo. ¿Sí? Entonces, en este caso, tanto la tensión como la fuerza de vínculo van a apuntar hacia adentro. Y acá pongo dentro entre, digamos, en cursiva o así medio torcido, porque obviamente yo tomé el sistema de esa manera. ¿Sí? O sea, si usted lo toma en una revés, le va a quedar afuera. Pero en este sistema, la fuerza apunta hacia acá, tanto la tensión como la fuerza de vínculo. Entonces, en el caso en donde el péndulo oscila chiquitito, la fuerza de la barra, que la llamamos fuerza de vínculo, y la tensión son iguales. ¿No? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? No, nadie debería objetar nada, digamos, es totalmente análogo, ¿no? O sea, agarren una soguita o una barra y muevan las penitas, se comportan de la misma manera, eso no es nada. Segundo caso, imagínense ahora que pasamos al extremo opuesto, o sea, le damos mucha velocidad, mucha velocidad, tal que ahora sí hace giro completo. ¿Sí? O sea, ya nos olvidamos de la situación anterior y estamos en un caso en donde le damos una velocidad gigante y empieza a hacer un giro completo, tras otro giro, tras otro giro. En este caso, fíjense que también la barra y la soga se comportan de la misma manera. O sea, en ambos casos, las dos fuerzas lo que hacen es mantenernos, o sea, apuntan en el sentido tal de que el péndulo, que en este caso ya es un péndulo, pero bueno, que la masita se mantenga siempre en un radio fijo. ¿Sí? Entonces, si el péndulo hace ángulos muy pequeños, ¿sí? O sea, se oscila tranqui, o el caso contrario, si le damos mucha velocidad,
En esos dos casos, la tensión de la soga y la fuerza de vínculo de la barra se comportan de la misma manera. Entonces, si estamos en esas dos situaciones, va a estar todo bien reemplazar la fuerza de vínculo por la tensión, o sea, una barra por una soga. Ahora, eso por ahí no era donde apuntaba el ejercicio porque no era muy iluminador, ¿no? La situación que sí nos va a importar, y es la que quiero que discutamos, es la situación intermedia, justamente. Si le damos una velocidad que ya no es tan pequeña, pero tampoco es tan grande para dar la vuelta completa. ¿Sí? Si le damos una velocidad y, no sé, pasa los 90 grados, no sé, llega a 120 y vuelve, por ejemplo, una cosa así. Entonces, ¿qué pasa en esa situación? Bueno, en esta situación intermedia, ¿sí? Es en donde, y resalto es porque es a donde apuntaba el ejercicio, es en donde aparece la diferencia entre la soga y la barra. Y esa diferencia va a venir porque en esta situación el sentido de la fuerza de vínculo va a cambiar de signo y ya no va a apuntar hacia adentro, sino que va a apuntar hacia afuera. Y eso es vital porque en esta situación es donde se manifiesta la diferencia entre una soga, que tiene una tensión, y una barra, que tiene una fuerza de vínculo. Si estuviésemos en este caso, y nosotros nos vamos a un ángulo, no sé, 120, o cualquier ángulo, ¿sí? O sea, no estamos especificando nada, pero un ángulo intermedio entre estas dos regiones. Si no le damos la suficiente velocidad para que complete una vuelta, ni la suficientemente poca velocidad para que se mantenga ahí oscilando chiquitito, cuando ustedes llegan a un punto, digamos, alto, entre comillas, en un punto relativamente alto con respecto a la posición de reposo, la soga siempre nos va a querer tirar a la pelotita para adentro, porque la tensión apunta siempre para adentro. Y en esa situación, ¿qué es lo que les pasa a un yo-yo, una cani, un bolero? No sé, acá puse varios ejemplos por si quieren ver, ¿no? Si ustedes quieren dar un yo-yo, que espero que todo el mundo sepa lo que es, o una cani, un bolero, unas boleadoras, y no le dan la suficiente velocidad, en ese caso, fíjense que van a levantar la pelotita, llamémoslo desde acá, va a subir hasta acá, y en vez de volver a caer, medio como que se dobla la soga y empieza a hacer un caos todo, y ya el movimiento del péndulo lo perdemos completamente. Esta no es la situación de la barra, porque la barra, como es fija, siempre nos mantiene el mismo radio. Entonces, si estamos en una situación en donde la velocidad no es tan grande ni para que dé una vuelta, ni tan chica para que se quede acá, la barra cambia su sentido, ¿sí? O sea, cambia el sentido donde apunta, de manera tal de compensar la fuerza del peso y generar que, en vez de que digamos, caiga no siguiendo un radio fijo, que caiga de manera más caótica, digamos, ¿sí? Entonces, si estamos en ángulos muy pequeños, la soga y la barra es lo mismo. Si estamos en una situación donde da la vuelta completa, va a ser lo mismo. La situación intermedia es precisamente en donde no es lo mismo cambiar una soga por una barra, porque la soga se puede doblar. Y es precisamente lo que pasa si nosotros no le damos una buena velocidad, por ejemplo, a un yo-yo, una caña, un bolero, etcétera, etcétera. Y lo que pasa es cuando llegan a un punto máximo, se dobla y fíjense que el péndulo se pierde. Ahora, si hacen lo mismo con una barra, no se agarren una lapicera, pónganle una masita, siempre van a tener un movimiento circular, o sea, un radio fijo. Si ustedes hacen eso con un hilo, una soga, no sé, lo que ustedes quieran, van a ver un punto en donde la soga se va a doblar o envolver, no sé cómo decirlo, ¿sí? Queda claro que esta es la situación en donde no está bueno cambiar la barra por una soga. ¿Y se entendió por qué no es lo mismo intercambiar la barra por una soga? O sea, la soga, siempre apunta la tensión trayendo la masita hacia así. Es decir, en nuestro sistema siempre apuntaría hacia adentro. La fuerza de vínculo va a cambiar su sentido dependiendo en dónde se encuentre la posición de la masa. Es decir, a veces apuntará hacia afuera, pero a veces va a plantear hacia adentro. Lo que yo les pido a ustedes, y no lo quise hacer justamente porque quiero que se sienten y lo piensen un poco, es agarren, por ejemplo, el diagrama de cuerpos libres y piensen en la situación que estamos planteando, ¿no? Me quedo para atrás. Estamos acá.
Imagínense que esta es la tensión, siempre va a estar acá, ¿no? Si ustedes descomponen el peso, bueno, van a tener lo que tenemos. Ahora, imagínense una situación en donde estamos, por ejemplo, acá arriba, ¿no? La tensión apuntaría hacia abajo, o sea, hacia acá. El peso apuntaría hacia abajo. Y fíjense cómo se diferencia esa tensión con una fuerza de vínculo, que lo que hace la fuerza de vínculo de la barra es, como decíamos, compensar las fuerzas que apuntan en la dirección que no queremos, de manera de que el movimiento de este bichito siempre sea con radio fijo. Entonces, si ustedes hacen el diagrama de cuerpo libre para distintas situaciones, para distintas posiciones de la masa, ¿sí? Para que sea más fácil entenderlo, va a ser muy útil, si es que no lo vieron hasta ahora, escribir las ecuaciones de movimiento y fíjense cómo son las fuerzas que actúan. ¿Sí? Básicamente les va a quedar una fuerza que, por ejemplo, apunta en menos R y otra fuerza que actúa en menos θ. Y, por ejemplo, si ustedes usan la fuerza de vínculo o la tensión, eso les va a compensar o agravar esta situación. O sea, si ustedes usan la tensión, siempre va a ir para adentro. Entonces, por ahí les van a quedar todas las fuerzas apuntando hacia adentro y no hay nada que compense al peso para que vaya hacia afuera y nos mantengamos en un radio fijo. ¿Sí? Entonces, la conclusión a la que llegamos es que la condición para cambiar una barra por una soga es que siempre la fuerza de vínculo tiene que apuntar radialmente hacia adentro. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque vimos que la soga siempre apunta hacia adentro. Entonces, mientras la fuerza de vínculo apunta hacia adentro, va a ser la misma situación que tener una barra y tener una soga. Ahora, cuando la fuerza de vínculo apunta hacia afuera, eso ya no nos va a dar lo mismo. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Quedó claro? ¿Alguien tiene alguna duda o no se entendió? No, yo lo reentendí. Buenísimo. Escucho más comentarios, si no, voy pasando de a poco. Una duda sobre lo de la cuerda y claro, la barra. Vendría siendo, mientras no haya ninguna fuerza apuntando, por así decirlo, hacia ninguna fuerza que haga como compresión a la soga, significa que las sogas y la soga y la barra se comportan de la misma forma, ¿cierto? Exactamente. Es decir, que que debería de ser aproximadamente en unos 180 grados, ¿verdad? Como en el horizonte, por así decirlo, justamente, digo, para que ningún porcentaje de la fuerza se me vaya en una dirección que comprima, ¿verdad? Bueno, precisamente son las situaciones que planteamos acá, ¿no? Claro, o sea, sí. Si es muy chiquito, Pero, sabes que está bien, y si está muy grande también. claro, La pero es situación que intermedia, exactamente, va a haber que tener cuidado. sí, es que, claro, quería ver como el número exacto, por así decirlo. Ah, bueno. Bueno, Que sería, no lo sería hice, ese, ¿verdad? pero sí, mira, lo que es seguro es que digamos, si vos llegás a 90, no debería cambiar nada, ¿no? Intuitivamente, Claro. digamos, es lo que pasa. Cuando vos pasás de 90, ahí es cuando empieza el quilombo. Sí. Entonces seguramente va a estar entre 90 y 180 el ángulo, digamos, crítico, por decirlo de alguna manera. Ok. Ya, Sí, gracias. sí. De nada. ¿Alguien más tiene alguna duda de esto? O sea, acá lo importante es que entiendan que no es lo mismo una soga que una barra. Si ustedes ven una soga, ya saben que la tensión siempre apunta al mismo sentido y listo, no cambia. Ahora, si ustedes ven una barra, tengan cuidado porque la barra puede cambiar su sentido de la fuerza. O sea, puede ir por un lado o para el otro dependiendo el movimiento. Por eso se llama, o la denotamos como fuerza de vínculo, porque siempre nos mantiene un vínculo entre la barrita en sí y el cuerpo que estamos analizando. ¿Sí? Esto es lo, digamos, lo principal que queremos que se lleven de este problema. La diferencia entre una soga y una barra. Entonces, ¿quedó claro? Porque ahora nos queda el ítem D, que es numérico, ¿sí? Y por eso marean, que espero que no. Pero esto es lo que quiero que se lleven y si no lo repetimos todas las veces que haga falta. Sí, consulta. Igual, si yo quisiera, o sea, ¿se podría calcular igual ese ángulo crítico si quisiera? Es como que depende igual mucho de la masa y la velocidad inicial, ¿no? O sea, es como que no existe el ángulo crítico. Bueno, obviamente sí. O sea, sí, depende de eso, como decís. O sea, te doy la razón. Depende de la velocidad inicial, claramente, seguro.
que eso ya lo sabemos de los titas, ¿no? O sea, tita nos depende de la velocidad inicial, que intuitivamente es lo más lógico. O sea, depende la velocidad a la que yo le doy, ese ángulo va a estar en un lado o en otro lado. Entonces, obviamente, ese ángulo nos va a depender de B0 y de L seguramente, etc. De la masa, todo que dependa, porque acá, fíjate, la masa no entra en juego nunca. O vos decís la masa de la Claro, barra. claro. No, de la masa del cuerpo, Ah. pero es verdad, no, nunca está. Pero sí, de la velocidad seguro, que digamos, intuitivamente es lo más lógico, o sea, tiene que depender de qué tan fuerte yo lo tiro. Bien, hay una pregunta en el chat, dice, entonces con una barra, fuera de este ejercicio, ¿no tiene sentido plantear cuando la fuerza de vínculo se anula? Bueno, o sea, como digo siempre, o sea, siempre tengan cuidado con hacer preguntas generalizadas, ¿sí? O sea, es muy fuerte decir, no, siempre va a pasar esto, siempre lo otro. Cuidado con esas cosas, o sea, depende del problema, Maxi, es lo que te puedo decir. O sea, hay problemas donde tiene sentido plantear fuerza de vínculo se anula, otros que no. Depende mucho la situación que estemos planteando. No te sabría decir algo genérico. Si alguien quiere acotar, no sé si están ahí, pero no. Así genérico no pondría las manos en el fuego, por lo menos. Yo creo que a veces la fuerza de vínculo es positiva y a veces negativa. Entonces, por continuidad, en algún punto se anula, ¿no? Por eso, sí. Pero depende el problema, obviamente. Sí. Pero sí, a ver, como dice Fer, si vos tenés una fuerza de vínculo que se invierte, por Bolzano, sabés que en un momento va a ser cero. Eso seguro. Hasta ese punto sí lo generalizamos. Pero bueno, depende del problema si cambia de sentido o no. Pero sí. Bien, ¿alguien más? De vuelta. Pregunten todo lo que quieran de este inciso, sobre todo porque es lo más importante de este problema, ¿sí? O sea, que entiendan la diferencia. ¿Sí? Les doy un ratito Perdóname, más, aprovecho tomar agua, dale. lo de este inciso lo entendí, pero en la primera hoja, cuando planteaste, voy muy atrás, Dale, para que voy, sí. la aceleración, no sé si es un problema de notación o hay algo que me está haciendo ruido ahí. ¿Acá? Ese R2, más arriba. Ese R2 puntos, vos pusiste que R2 puntos es igual a R2 puntos, o sea, es el vector aceleración. Sí, no sé si se ve, por eso le dije. Este es vector, acá hay una línea. Hay una liñita. Sí, porque sí, me sonaba R y R adentro y ese lo llamábamos A nosotros, por eso, A vector. Listo. Bueno, puede ser, sí. Okay, no, okay. Sí. Es posible que sí, si ven más, no sé, puede ser que me haya equivocado en un lado, me haya comido una barrita o algo. Avísenme porque así lo cambio y no hay confusiones, ¿sí? No, lo que pasa que en el monitor de la computadora la barrita no la veo. Sí, yo ayer cuando armé el PDF me dije, listo, yo lo dejo ya. Pero hoy, que ahora estoy viendo y me decís, sí, no se ve mucho, es verdad. Pero sí, este es el vector. Por eso tiene componente R y componente tita. Claro, Sí. claro, está bien, listo, gracias. Buenísimo. Bien, ¿alguien más de cualquier inciso hasta ahora? Sobre todo el C, pero ¿estamos bien? ¿No los perdí? Bien, sigamos entonces. Último inciso, ¿sí? El inciso D era analizar numéricamente este problema, ¿sí? Fíjense que tiene dos partes, ¿sí? O sea, analizar numéricamente para distintas condiciones iniciales, qué tipo de momentos observamos, y después generar un gráfico que muestre la dependencia del periodo contra la amplitud. Yo para este inciso, sí, pues ya estamos sobre el final y para no terminar de quemarlos, voy a hacer solamente esta parte. O sea, voy a analizar numéricamente qué pasa si cambiamos las condiciones iniciales, qué tipo de momentos observamos, y después para quienes tengan ganas, les dejo que hagan esta última parte de este problema, ¿sí? O sea, el momento de la amplitud. Entonces, nos pide el problema que analicemos numéricamente cómo es el movimiento para distintas condiciones iniciales. El problema apunta a que que grafiquemos θ en función de t. O sea, ese es el movimiento, ¿no? El ángulo en función del tiempo. Cómo va evolucionando el péndulo para distintas velocidades iniciales es decirme cuánto vale o cómo es θ en función de t. Entonces, para hacer eso, lo que tenemos que hacer es integrar la ecuación 15, ¿no? La ecuación 15 era la derivada segunda, ¿sí? O sea, la ecuación 15 es la ecuación del movimiento en θ. Por eso menos GL seno.
Bien. Tenemos derivada segunda de tita, que acá le puse explícitamente para que se vea, pero este es tita 2 puntos, ¿sí? ¿Recuerden esa notación? Tenemos tita 2 puntos menos g sobre L por el seno tita t. El problema nos dice que analicemos numéricamente el movimiento por algo en especial, ¿sí? No es simplemente para, no sé, para que se familiaricen con la computadora, no es nada más que eso, sino que hay algo más. Esta ecuación, el tema que tiene es que no hay solución analítica. Es decir, si nosotros queremos integrar así a mano, digamos, pasamos el dt para este lado, digamos, como estamos habituados a hacer, no se puede hacer. ¿Sí? Eso se llama no, digamos que no hay solución analítica, es decir, no podemos hacer a mano. Ahora, lo que sí hay es solución numérica. Es decir, si nosotros metemos esta ecuación, junto con las condiciones iniciales, obviamente, en una computadora, sí podemos decirle a la computadora que nos integre esta ecuación y que nos grafique cómo es la solución que deseamos. Eso sí se puede hacer, y es lo que voy a comentaros un poquito ahora. Quiero que noten acá por qué no se puede resolver esta ecuación, ¿no? O sea, fíjense que acá tenemos de tita, derivado con respecto a tiempo 2 puntos, y acá tenemos el seno de tita. Entonces lo que estaremos tentados es de pasar el tiempo para este lado y el seno para este lado, ¿no? Una cosa así. Pero eso fíjense que no es del todo correcto, porque este tita depende del tiempo. Entonces, si yo quiero integrar en el tiempo, también debería integrar este tita. Pero a su vez yo tengo tita. O sea, esto sería un tita punto, ¿no? Pero... Entonces, si yo quiero integrar este lado en el tiempo, necesito saber tita de t. Pero si yo quiero saber tita de t, tengo que integrar esta ecuación. Entonces, es como que me voy mordiendo la cola, ¿ven? Entonces, en este sentido es que no hay solución analítica, porque no podemos resolverla así nomás. ¿Sí? Uy, perdón. Más aún, fíjense que acá está dentro de un seno, o sea, súmenle la complicación que estamos teniendo, que está dentro de un seno, entonces ya está, tengo una solución súper complicada. Sí hay soluciones aproximadas, que es lo que vamos a hacer en la guía de oscilaciones, pero ya les voy adelantando para que se vayan familiarizando. Si nosotros aproximamos, por ejemplo, el 0 por un ángulo muy pequeño, por ejemplo, en vez de poner seno tita, sería tita. En ese caso sí va a haber solución analítica y la vamos a resolver, ¿sí? Pero este no es el caso que estamos planteando nosotros ni que nos pide el problema. O sea, el problema nos dice, agarra esta ecuación y resolvémela. Eso es lo que nos dice. No nos dice, suponiendo que el ángulo es pequeño y nada. No. Por eso vamos a una guía completa. Por ahora es esta ecuación. Entonces, como no podemos resolverla analíticamente, veamos cómo resolverla numéricamente. Bien. Para resolver numéricamente esto, como les decía, lo que hay que hacer es introducir esta ecuación, la ecuación 15, en una computadora, junto con las condiciones iniciales, y decirle que nos la resuelva. Antes de tratar de entender un poco eso, yo les pregunto a ustedes, ¿qué movimiento esperarían observar? O sea, ¿cómo sería la pinta del gráfico de tita como función de t? ¿Sí? ¿Qué es lo que ustedes esperan obtener para el gráfico de tita como función de t? Algo que Una oscile, ¿no? sinusoidal. Claro. Exactamente, ¿sí? O sea, vamos a esperar obtener un momento oscilatorio, algo como si fuese un seno, un coseno o algo, una combinación entre ellas, pero seguro un movimiento oscilatorio, es decir, que vaya oscilando entre cierto máximo y cierto mínimo, pasando por cierto periodo y demás. Y efectivamente, si ustedes, digamos, resuelven esta ecuación con las condiciones iniciales pertinentes, van a tener que llegar a resultados de esta pinta de acá. Yo acá lo que hice para resolver esta ecuación fue utilizar que la longitud de la barra era 1 y que las velocidades eran 1, 2 y 5, por ejemplo. Así que son las distintas gráficos que figuran acá. Antes de detenerme a una discusión que le quiero dar unos minutos, es que fíjense que intuitivamente esto está bien, por lo menos, ¿no? Cuanto más grande la velocidad, si es a 1, 2, 5, fíjense que la amplitud nos va aumentando. Y eso tiene todo el sentido del mundo, porque si nosotros le damos mucha velocidad, la amplitud del péndulo, es decir, el péndulo va a ir llegando cada vez más alto. Entonces tiene sentido que la amplitud vaya creciendo cada vez más a medida que aumentamos la velocidad.
¿Sí? Ese es como el primer comentario. Segundo comentario. Fíjense que yo acá les estoy diciendo que utilicé longitud 1 y velocidad 1, 2 y 5. ¿Qué está pasando acá con las unidades? O sea, jamás les dije 1, 2, 5, ok. O sea, ¿qué pasó ahí? Bueno, esto ya estuvimos discutiendo un poco, pero lo voy a volver a reforzar, ¿sí? Porque para todas las cosas que hagamos computacionalmente y demás, y no solo esta materia, digamos, de acá en adelante, es clave que noten esto, ¿sí? Nosotros queremos resolver esta ecuación con las condiciones iniciales que estuvimos charlando antes, ¿sí? ¿Qué unidades tiene esta ecuación? ¿Sí? O sea, ¿está bien las unidades que estamos planteando? Bueno, pensemos un poco en esto, ¿no? Tita es un ángulo. Entonces, tita no tiene unidades. Ahora, yo acá estoy dividiendo por un dt. El d, que ni picha ni corta, pero el t sí. El t, imagínense que lo vemos en segundos. Entonces tenemos un segundos al cuadrado. Entonces, todo este lado, ¿sí? El miembro izquierdo de esta igualdad, tiene unidades de 1 sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguieron? Sí, sí. Sí. Bien. El lado derecho, fíjense que tenemos el seno de tita, pero el seno no tiene unidades, y tita no tiene unidades tampoco, porque va a tener un seno, así que hasta ahí estamos bien. Pero G y L sí tienen unidades. G es la aceleración de la gravedad, que vale 9,8 metros sobre segundos, así que G tiene unidades de metros sobre segundos al cuadrado. Por ejemplo, ¿no? Pues estamos midiendo en metros y en segundos. L es la longitud de la barra, que imagínense que la estamos midiendo en metros. Entonces acá tenemos metros sobre segundo al cuadrado dividido en metros. El metro se cancela con el metros y obtenemos 1 sobre segundo al cuadrado. Entonces, tanto el término izquierdo como el término derecho, ambos se miden en 1 sobre segundo al cuadrado. Entonces, esto nos da, primero que todo, la pauta de que por lo menos las unidades están bien. ¿Sí? Y fíjense que es bastante potente, pues si yo les digo, ok, solo depende de G y de L, la única combinación posible que tenga las unidades adecuadas es G sobre L. Si ustedes hacen L sobre G, les quedan metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Si ustedes hacen G por L, les queda otra cosa. Entonces, la única combinación posible es G sobre L. ¿Sí? Eso es bastante potente, ¿no? Entonces, bueno, la ecuación que hice sabemos que está bien y las unidades están bien. ¿Qué nos sirve esto para resolver numéricamente las ecuaciones? Bueno, es importantísimo porque cuando ustedes resuelven numéricamente ecuaciones o cualquier cosa numéricamente con la computadora, los parámetros que ustedes utilicen no le van a poner unidades. O sea, le va a dar lo mismo a Colab, Python, Wolfram, lo que ustedes quieran usar, si t vale 5 segundos, 8 horas o 20 días. ¿Por qué? Porque no distingue horas, días y segundos. ¿Está bien? Entonces, la información de que son días, horas, segundos o la longitud son metros, kilómetros, lo que sea, se la tenemos que dar nosotros al programita. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, lo que hacemos es lo que se conoce como adimensionalizar, es decir, sacarle las unidades, las dimensiones a las cosas. Entonces, como expliqué recién, las unidades de este término izquierdo es 1 sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Y las unidades de este término derecho era metros sobre segundo al cuadrado, que venía de G, y L, que se medía en metros. Entonces, fíjense que si cancelamos este M y este M, nos queda 1 sobre segundo, 1 sobre segundo, al cuadrado, perdón. Que también podemos cancelar el segundo, ¿no? O sea, esta ecuación 16 es la misma que la anterior, pero le puse las unidades explícitamente. Entonces, como le puse las unidades explícitamente, ahora este t ya deja de ser el tiempo, porque el tiempo nosotros lo vemos en segundos. Y si yo acá, por ejemplo, ¿no? reemplazo t por 5 segundos, nos quedaría 5 segundos al cuadrado por segundos al cuadrado. O sea, nos quedaría segundos a la cuarta. Lo mismo pasa con L, por ejemplo. Si yo ahora le digo 2 metros, me queda 2 metros por metros, o sea, 2 metros cuadrados. Entonces, este t, este L y todos los parámetros que estoy escribiendo en esta ecuación 16, en realidad no son el tiempo, ni la longitud, ni el ángulo, pero no viene al caso, sino que t y L son los parámetros que nos cuantifican al tiempo y a la longitud. La información de que son el tiempo y la longitud están en este explícito segundo y en este explícito minuto. Entonces, la ecuación fíjense que es la misma, o sea, no cambié nada y por ahí lo que estoy diciendo dicen, che, pero ¿qué es lo que cambiaste acá? Bueno, precisamente acá estoy especificando que t ya deja de ser el tiempo y es simplemente una variable que usamos
para resolver la ecuación y L lo mismo. L no es la longitud, sino que es la variable que nosotros llamamos L y que nos cuantifica la longitud de la barra y que se mide en metros. Entonces, de ahora más, si yo les digo L igual 1, está implícitamente asumido que es L1 es la longitud de la barra, que llamamos L, igual 1 metro. Y si yo, por ejemplo, digo T igual 5, les estoy diciendo 5 segundos. Lo mismo va a pasar, obviamente, con la velocidad. Si yo le digo V0 igual 8, les estoy diciendo que V0 es 8 metros sobre segundo. Entonces, lo que hicimos acá, que por ahí parece una boludez y por ahí dicen, ok, pero ¿qué gano con esto? Bueno, es importante, ¿sí?, que ustedes adimensionalicen las ecuaciones. Es decir, que tengan en cuenta, primero de todo, trabajar en las mismas unidades, es decir, no van a poner V0, 2, pero diciendo, bueno, es 2 kilómetros sobre hora, ¿sí?, porque 9,8 lo medimos en metros sobre segundos. Entonces, implícitamente van a tener que estar haciendo este juego de ponerle las dimensiones a ustedes. ¿Está bien? Entonces, cuando yo resuelva numéricamente la ecuación 17, yo voy a introducir esta ecuación y las condiciones iniciales les voy a decir, ok, B0, dame 1, 2 y 5, ¿sí?, como dice acá, por ejemplo, que le dice 1, 2 y 5, pero implícitamente yo ya sé que son 1, 2 y 5 metros sobre segundo. Este L, a su vez, yo ya le dije que L lo mido en metros, entonces fijé L igual 1 metro. ¿Sí? ¿Quedó claro esto de acá? Parece tonto, pero van a ver que por ahí se confunden más fácil de lo que parece. ¿Sí? Sí, sí. Bien, buenísimo. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, introducen la ecuación 17 con estas condiciones iniciales y lo que hay que hacer es variar las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales es variar estas condiciones de acá. Entonces yo lo que hice fue variar la velocidad, pero podrían, por ejemplo, variar el ángulo inicial. En vez de que arranque en 0, que arranque en, no sé, pi sobre 8. En vez de variar la velocidad, pueden variar la longitud de la barra y comparar. ¿Sí? O sea, hay un montón de cosas que pueden variar. Yo acá lo que hice fue variar nada más que la velocidad para obtener el resultado intuitivo que ya venimos discutiendo todo este problema. ¿Sí? O sea, fijé la barra a 1 metro y varié la velocidad y obtuvimos un resultado que era efectivamente el que deseábamos, ¿no? Las otras variaciones las pueden pensar ustedes, ¿sí? No quiero detenerme, pues también está bueno que ustedes lo piensen por su cuenta, a resolver explícitamente este tipo de ecuaciones. Por eso no, en ningún momento de acá pongo cómo se hace el código propiamente, ¿no? Ahora, lo que sí quiero explicarles o que se lleven son dos cositas más, ¿sí? Por un lado, ¿sí?, fíjense que bueno, por ahí no están tan cancheros con Colab o Python o matemático o cualquier programa. Entonces, para resolver esta ecuación, si ustedes se la ponen así nomás, puede ser que les tire un error, ¿sí? Eso es porque tienen que dar cierta información extra o tienen que, digamos, maniobrar un poquito esta ecuación para resolverla, digamos, fácilmente. Para quienes les interese, googleen método de Euler, ¿sí? El método de Euler es un método numérico que sirve para resolver no solamente esta ecuación, sino en general un montón de tipos de ecuaciones diferenciales. Este es un tipo de ecuaciones diferenciales que sirve para resolverse con el método de Euler, pero hay un montón más, ¿sí? Entonces, quienes deseen pueden googlear eso. Segundo comentario. Que me lo olvidé. Ok, acá. Fíjense que la amplitud acá está oscilando, por ejemplo, para la velocidad 1 es la línea azul y está, no sé, ponele 20 grados. La naranja está, no sé, en 40 y la verde en 100 grados. ¿Sí? O sea, esa es la amplitud de oscilación. Nosotros, por los que estuvimos discutiendo, vimos que como máximo la amplitud de oscilación va a ser hasta qué ángulo. ¿Hasta qué ángulo voy a tener un movimiento oscilatorio? 180. Exactamente. O sea, a medida que van a ir aumentando la velocidad, van a poder ver que la amplitud va a ir aumentando. Va a ir aumentando. No sé, va a estar 100, ustedes le dan velocidad igual, no sé, 6 por ejemplo, les llega hasta 130.
siguen aumentando y van a llegar cada vez más al límite de 180. Va a llegar a un punto en donde el movimiento oscilatorio se va a perder, porque ya no va a estar oscilando, sino que va a dar un movimiento, digamos, una vuelta completa. Lo que quiero es que ustedes, una vez que logren hacer este código, si no, de última nos piden ayuda o lo discutimos simplemente para que entiendan, vean, ¿sí? ¿Qué pasa con el movimiento a medida que aumentan la velocidad? Y acá, si no recuerdo mal, Cristian preguntaba, fíjate que hay una forma numérica de hallar la velocidad, ¿sí? O sea, puedes fijarte o buscar la velocidad que hace que la amplitud llegue hasta 180 y esa es la velocidad máxima, con numeritos incluso. O sea, me puede decir, che, mira, yo usé L igual 2 metros y la velocidad me dio tanto, ¿sí? Y esa es la velocidad máxima que puede cumplir este sistema para que no dé la vuelta completa. Entonces, si ustedes se quieren construir un péndulo en su casa con una barra de 1 metro, van a poder ver hasta qué velocidad le pueden mandar a este bicho. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Sí? Esto es todo lo que tenía para decir de este ejercicio. De vuelta, lo que más nos importa a nosotros es que se hayan llevado la diferencia entre una barra y una tensión, ¿sí? O sea, una soga y una barra son intrínsecamente distintas, sobre todo en estos regímenes donde más se diferencian, ¿sí? O sea, la tensión siempre apunta hacia adentro, en nuestro sistema, mientras que la fuerza de vínculo va cambiando el signo para mantener el vínculo, justamente. Eso es lo que quiero que se lleven de este ejercicio y queremos que se lleven de este ejercicio, ¿sí? Después todo lo demás está bueno también, pero es lo más importante. ¿Alguien tiene dudas sobre esto? ¿A alguien no le quedó claro algo? ¿Repito alguna cosa? Si no, a un breve comentario del ejercicio de ES y ya estaríamos terminando la clase por hoy. Quedaría en consulta. ¿Cómo es eso de la fuerza de vínculo que dijiste de la barra? Bien, lo que discutimos en el inciso C, ¿sí? O sea, la soga, la tensión, digamos, de la soga, en nuestro sistema que elegimos de coordenadas, siempre apunta hacia adentro. O sea, la soga siempre me trae la pelotita hacia mí. La fuerza de vínculo, en cambio, o sea, la fuerza de la barra, no siempre va a apuntar radialmente hacia adentro. La fuerza de vínculo justamente va a ir cambiando su sentido, si le puede ser negativo o positivo, para compensar justamente el vínculo, mejor dicho, para que se mantenga el vínculo entre la masa y la barra. Por ejemplo, en este tipo de ejercicio, en esta situación que ilustramos recién, el vínculo que hace la barra con la masa es mantener el radio fijo. En pos de hacer eso, la barra va a ir cambiando su fuerza de vínculo, en el sentido de apuntar hacia un lado hacia el otro, para mantener el radio fijo. O sea, a veces va a apuntar radialmente hacia adentro y a veces va a apuntar radialmente hacia afuera. Y eso lo hace porque la barra, la función que tiene es mantener el radio fijo. Si vos haces lo mismo con una soga, la soga siempre apunta hacia adentro, en este sentido, radialmente hacia adentro, ¿sí? Entonces, la fuerza de la soga, la tensión, digamos, no importa dónde estés, siempre te va a apuntar hacia adentro. Entonces ahí fíjate que la barra y la soga son distintas, porque la soga, la tensión, siempre apunta hacia adentro, mientras que la fuerza de vínculo apunta hacia adentro o hacia afuera, depende de la situación en la que estemos. Eso es lo que decía. Ah, está bien, gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguna duda de este ejercicio? Sobre la diferencia entre soga y barra, etcétera, etcétera. Bien, buenísimo. Entonces, pasemos a ver el problema 10. ¿Sí? Ya vamos a terminar. Me excedí un poco más. Bien, leamos un poquito rápido el problema 10. No lo voy a resolver, pero quiero que notemos lo siguiente, ¿sí? El problema 10 es, en cierto modo, similar a lo que hicimos recién, ¿sí? Tenemos un cuerpo, ¿se ve ahí o lo agarran un poquito? Ahí va. Tenemos un cuerpo de masa M, ¿sí? Que está apoyado, en este caso, en una superficie cónica, ¿sí? Esto es un cono, y de la punta del cono le colgamos una masa, ¿sí? En este caso la barrita ya se fue, ahora volvemos a la soga de toda la vida, ¿sí? Tenemos una soga de longitud L, y está esta masita colgando acá. Y dice, bueno, en el instante inicial el cuerpo rota con velocidad angular, está acá. Y nos pide distintas cosas, ¿no? O sea, escribe la ecuación de Newton, la aceleración y ya la tensión
y la fuerza de interacción ejercida por la superficie. O sea, nos piden las típicas cosas de un problema de dinámica, ¿no? Lo que me interesa que discutamos ahora es digamos, las coordenadas que habría que usar, o el sistema de referencia que habría que usar, para resolver este problema, ¿no? Por ahí a primera vista estaríamos tentados, o estarían tentados de, no sé, por ahí como es un cono, decir, uy, qué bajón, tengo que usar coordenadas cónicas, por ejemplo, no sé, me enteras una movida así. No, eso está mal, ¿sí? Siempre primero de todo lo que hay que hacer es pensar la situación que nos está planteando el problema. La situación que nos plantea el problema es, tengo una masita colada acá, que está acá con esta longitud L fija, la cuerda es inextensible, o sea, la pelotita va a empezar a girar alrededor del cono. Esa es la situación que nos estamos planteando. Esta situación, la pelotita dando una vuelta alrededor del cono. ¿Qué tipo de movimiento es? O sea, ¿qué pasa, no sé, con la velocidad angular? ¿Qué pasa con el radio? ¿Qué pasa con la altura? ¿Sí? Porque está colgada acá. O sea, ¿qué situación está pasando acá? Quiero que me digan ustedes. Creo que en la teórica vimos este ejercicio o algo parecido que termina formando un círculo. O sea, que hace un movimiento circular. Un movimiento circular. El X y que el Z no varía. Claro. Bien. Está buenísimo que usen lo de la teórica, entonces refuerzo. Y por si a alguien no le quedó claro, entonces. Sí, Si el alfa no, si es que el alfa no varía. Creo que habíamos tomado que alfa era fijo en el Sí, 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 acá el ángulo está fijo. Alfa fijo y L también. Exactamente, ¿sí? Acá, como dice Valentín, es como un MCU. Efectivamente, la pelotita va a ir dando vueltas así. ¿Sí? O sea, si ustedes lo ven en el plano del cono, o sea, si le hacemos un corte así, tac, al cono, es un círculo. ¿No? O sea, es un círculo que va a tener radio dado de acuerdo al ángulo este de acá, ¿no? Más precisamente va a venir dado por L por el seno de alfa, ¿no? Pero bueno. El radio, ya lo saben, y va a estar fijo, porque esta pelotita se mueve siguiendo, o digamos, estando pegado al cono. Entonces, en ese sentido, es como un problema de coordenadas polares de toda la vida. Ahora, ¿cuál es la única diferencia entre un movimiento circular, digamos, en un plano que da vueltas, y esta situación de acá? Bueno, acá tenemos una longitud L que hay que descomponer, o sea, la fuerza tensión hay que descomponer, y nos aparece un nuevo eje presente. Porque este movimiento circular tiene, a su vez, cierta altura. O mejor dicho, hay una fuerza que está aplicada en el eje vertical. Entonces, a la hora de resolver este ejercicio, lo que van a tener que tener en cuenta es que las coordenadas que van a tener que usar van a ser las coordenadas polares de toda la vida, ¿sí? O sea, R2 puntos, menos, o sea, lo que ya sabemos. Pero ahora se agrega una coordenada en Z. ¿Sí? Yo a Z lo llamé al eje vertical, que es el eje perpendicular al plano de ratita, ¿sí? O sea, usual de toda la vida. ¿Cómo es la aceleración en estas coordenadas? Bueno, simplemente en la coordenada Z se agrega un Z a 2 puntos. ¿Sí? Es tan sencillo como eso. Sí, porque es un Z versor nada más. ¿Cómo? Porque está solo el versor, digo. Como que no es que es. Nada, yo me entiendo, ya está. Ok, sí, o sea, agregamos un versor más, agregamos un eje más. Ese eje lo llamamos Z y va a ser el eje perpendicular al plano de la ratita. Entonces, a la hora de plantear las ecuaciones de Newton, que es lo que nos pide el ejercicio, van a tener que descomponer en tres fuerzas. Por un lado la parte en R, por otro lado la parte en θ y por otro lado la parte en Z. Entonces, fíjense que es un problema, digamos, estándar, si quieren llamarlo entre comillas, solo que le agregamos un eje más. Ese eje es tan Z, entonces, las ecuaciones que veníamos manejando en R y en θ, ¿sí? Como hicimos recién, bueno, ahora le tenemos que agregar un Z versor. Pero fíjense que incluso así, el problema tampoco es tan complicado, porque R se mantiene fijo. ¿Sí? Entonces, este término no está y este término tampoco. Entonces, es R θ punto cuadrado y R θ 2 puntos, como venimos siempre, y una nueva ecuación de Newton en Z versor, que va a estar dado por Z 2 puntos, o sea, M Z 2 puntos. ¿Está bien? Este Z, fíjense que por las unidades, tiene que tener unidades de metros, ¿sí? Que es lo que estamos habituados.
Entonces, a la ecuación de Newton hay que escribirle mz2 puntos simplemente. Y lo que les dejo de ustedes de tarea, así que justamente, tarea, o sea, para que ustedes hagan, nadie se les va a pedir la tarea. Lo que ustedes tienen que hacer es escribir las ecuaciones de Newton, las ecuaciones de vínculo, calcular la aceleración, etcétera, etcétera. O sea, lo que tienen que hacer es descomponer correctamente todas las fuerzas aplicadas acá en los ejes adecuados. Entonces, no voy a descomponer las fuerzas, pero lo que sí quiero es que ustedes me digan cuáles son las fuerzas que están aplicadas a la masita M. ¿Cuántas son y cuáles son? El peso, la tensión y la normal. La normal, el plano. Exactamente, ¿sí? O sea, tenemos solamente tres fuerzas. El peso, que apunta hacia abajo, o sea, va a estar en el eje Z. Y después van a tener la tensión, que va a apuntar acá, y la normal, que va a apuntar así. Siempre, acuérdense, la normal es perpendicular a la superficie. Entonces, lo que les queda a ustedes por hacer es descomponer correctamente esas fuerzas y definirse correctamente los ejes R y θ. Siempre R y θ van a tener que ser perpendiculares a Z, o sea, R, Z y θ forman una terna derecha. ¿Está bien? Simplemente eso es lo que tenía para comentarles del ejercicio 10. O sea, tengan en cuenta que el ejercicio 10 es, digamos, coordenadas polares generalizadas, donde logramos este término, y el problema es un problema estándar, en donde ahora hay que tener un poquito más de cuidado porque hay un nuevo eje, entonces puede haber fuerzas sobre ese eje. ¿Está bien? Entonces, bueno, como siempre, defínanse correctamente el sistema de referencias R, θ, Z, descompongan bien las fuerzas, y después simplemente les queda resolver lo que piden los ítems B y C. ¿Sí? Que esos son las cosas estándar. Rayar aceleraciones, tensiones, fuerza de interacción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Estamos bien del ejercicio 10? No lo resolví, pero digamos, ¿quedó claro lo que hay que hacer? Sí, sí. Bien. ¿A alguien le quedó alguna duda de esto? Si no, dejo de compartir, dejamos de grabar y ya pasamos a consultas. Bien. Dejo de compartir entonces. Nahue, creo que vos tenés que dejar de grabar. Y bueno, estamos para consultas acá.